es igual, no, la parte y el otro es K sobre S, ¿no? Ese es el controlador. Estoy copiando los datos. Ok, bien. Entonces, no sé si me puedas dar para que yo pueda compartir también pantalla o sobre esa misma lo podemos hacer, ¿no? Entonces, si regresas a la que me estabas mostrando, no seas malo, no sé quién me lo mostró, si Naomi o Vanessa, la gráfica. Ok, bien. Entonces, hacer lo siguiente, déjame grabar, anotar sobre esa imagen, ¿no? Entonces, tú empiezas aquí, tienes con RDS, llegas a este punto, y KP vale 0, entonces te vas por aquí, ¿no? Pero ya aquí tienes R muestreada de S. En este punto ya tienes R muestreada de S, ¿no? R muestreada de S. Y luego vienes por acá. Luego vienes por acá. Y tienes aquí la función del controlador. Entonces aquí tienes la G del controlador, pero muestreada. ¿Sí? A la salida. Entonces llegas al punto suma. ¿Sí? Y en el punto suma, tú ya tienes hasta ese momento R muestreada, G muestreada. Hasta este punto. ¿Bien? Luego pasas por aquí. Tienes G-Rock, GDS. Llegas a YDS y aquí tienes un muestreador ficticio. Aquí tienes el muestreador ficticio. Y a la señal de salida, aquí, en este punto, tendrías, aquí en este punto tendrías R muestreada, GC muestreada, por el producto de G-Rock por G. Hasta ahí. Y luego pasarías por el muestreo. Y en el proceso de muestreo, tú tendrías aquí R muestreada, GC muestreada, y el producto de G-Rock por G, todo esto muestreado. Y esto es igual, y esto es igual a Y muestreada. Eso es lo que tendrías al final. No sé si está claro este proceso. ¿Sí? Entonces, al pasarlo a Z, tú tendrías Y de Z igual a R de Z, S de Z, por el producto del G-Rock por G, este producto en Z. En el numerador. ¿Sí? Y en el denominador, ahora tendrías los lazos. Este sería el trayecto directo. ¿Sí estamos de acuerdo? Además le voy a poner trayecto directo. Ese sería el trayecto directo. Bien. Y ahora, los lazos, ¿cuántos lazos tienes? ¿Cuántos lazos tendrías? 1. Así es. El lazo sería este por aquí, este por acá, este por aquí, porque la KP vale 0. Este así, este así, este así y así. Ese sería el único lazo. Entonces, el lazo, ese que acabamos de poner,
sería el único lazo. Ay, perdón. Ese sería el único lazo. Entonces, ese lazo que tú tienes, si yo empiezo en este punto, hacer el análisis del lazo, entonces, o en este punto, más bien, aquí, si quieres, aquí, aquí, aquí. Ahí empiezo a hacer el análisis. Tengo la G del controlador y se muestrea, ¿no? Entonces, el lazo que yo tengo sería G del controlador muestreado, ¿no? Y luego pasaría por el muestreo, y luego grot por GDS, grot por GDS, el producto de ellos, ¿sí? Regresa, se inyecta con signo negativo, y luego pasa por un muestreo, ¿sí? Entonces pasa por un muestreo, y esto implicaría que lo que se tiene que muestrear son las variables que no han sido previamente muestreadas, que sería en particular esta. Entonces te quedaría el muestreo. ¿Te parece bien? ¿Va? ¿Sí? Ok. Entonces, la función de transferencia final sería y de z entre r de z va a ser igual. Ahora sí, aquí escribimos el trayecto directo. Aquí ponemos en el numerador el trayecto directo y en el denominador el lazo, ¿no? Entonces, el trayecto directo sería GC de z por el G-Rock por G. Oh, no sé qué pasó. Creo que, perdón. Entonces sería nuevamente el trayecto directo, ya lo tenemos acá arriba, ¿sí? El RZ lo pasé dividiendo, entonces el trayecto directo ya lo tengo. Aquí sería GC de Z por el producto del G-Rock por G de Z. Ese sería el trayecto directo. Y en el polinomio denominador sería 1 más exactamente lo mismo. GC de Z por G-Rock de Z por G de Z. Y lo estoy escribiendo entre corchetes porque esta escritura entre corchetes, como no tengo el vínculo, significa que primero se van a multiplicar en S y a ese producto se le aplica su transformada Z. No sé si queda claro esto. ¿Sí? ¿Seguras? Bien, perfecto. Bueno, entonces, tomando en cuenta eso, voy a borrar todos los dibujos. Sí, ok, bien. Y ahora voy a regresar aquí a esta expresión, ¿no? Entonces, recapitulando, tendría yo y de z entre r de z, y esto sería igual, de acuerdo a lo que vimos, sería el g del controlador en z por el vínculo, aquí lo puse así, el vínculo del g del retenedor de orden 0 por la planta, este vínculo en z, y aquí sería 1 más toda esta expresión. ¿Así? Bien. Entonces, lo que me resta es encontrar el polinomio característico, el denominador de esta expresión. Entonces, la pregunta sería, ¿y cómo es este polinomio denominador? ¿O cómo será la función de transferencia?
Pues lo que tengo que hacer es encontrar GC de Z. ¿Quién es GC de Z? Es la transformada Z. La transformada Z de K y de S. Ese es el primero. El segundo, ¿quién será? Será la transformada Z de lo que está aquí adentro de corchetes. ¿Sí? Entonces, mi primer problema es encontrar esa transformada Z y mi segundo problema es encontrar esta transformada Z, ¿no? Del KI de Z, la transformada Z de KI sobre S, me quedaría KI por la transformada Z, de 1 sobre S. Y esto sería KI, y este sería, su transformada Z sería 1 entre 1 menos Z a la menos 1, ¿no? Ese es del primer término. Y del segundo término tendría que ser la transformada Z de eso que está aquí por la transformada Z del retenedor. Y esto es lo que tenemos que resolver. Lo resolvemos en Z, lo sustituimos y ya tenemos nuestra expresión. ¿Cómo ven? ¿Sí? Entonces, esto habíamos comentado que sería 1 menos Z a la menos 1 del retenedor de orden 0. Y me quedaría la transformada Z de aquí de este denominador S más 1. Y este 1 menos C a la menos TS sale del operador como 1 menos Z a la menos 1. Y esta S se añade al denominador de la función de transferencia de la planta. Por lo tanto, esto ya no existiría. Bien, entonces el objetivo ahora es determinar la transformada Z de esta expresión. ¿Sí? Como ven, con el periodo de muestreo seleccionado, no sé qué periodo de muestreo les daba. Creo que ¿Qué les es lo daba. que no existiría, profe? ¿Mande? En el paso anterior, ¿qué es lo que no existiría? ¿Cuál? Este 1 menos C a la menos TS sale del operador de la transformada Z como 1 menos Z a la menos 1. 1 menos Z a la menos 1. Este se convertiría en 1 menos Z a la menos 1. Y esta S pasa multiplicándose a la planta. Aquí está. Ok, Y ahora perfecto. lo que hay que encontrar es la transformada Z de esta expresión. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, bien. Entonces hay que hacer las operaciones, ¿no? Hay que hacer las operaciones de esa transformada Z. Es más, este 0.5, este 0.5 lo puedes sacar del operador también porque es una constante. Y aquí dejarlo como 1. Y entonces lo que tengo que hacer es determinar la transformada Z de esto. Esto sería A sobre S más B sobre S más 1. Esa es la expansión en fracciones parciales. Y tenía que encontrar el valor de A y B. Tengo que encontrar cuál es el valor de A y B. ¿Sí? ¿Cuánto valdría A? No sé si lo hicieron. ¿Sí? 1. Ok. Y tengo que encontrar el valor de B. Menos 1. Entonces esto me quedaría
1 sobre S menos 1 sobre S más 1 aquí, perdón, 1 sobre S más 1, ¿no? Entonces, toda esta expresión lo sustituyo aquí. Y esto es igual. Esta expresión. Ay, perdón. No quería copiar, pero ya no pude. Perdón. Entonces sería 1 sobre S. Así. Y esta expresión es la que iría aquí adentro. Así. Bien. Y aplicando la transformada Z a cada uno de ellos. Aplicando la transformada Z a cada uno de ellos, me quedaría de la forma siguiente. Entonces aquí voy a poner un corchetito. La transformada Z de 1 sobre S. Y la transformada Z de 1 sobre S más 1. De tablas, ¿no? De las tablas. De todas formas hay que verificarlo, ¿no? 1 sobre S, su transformada Z es 1 sobre 1 menos Z a la menos 1, menos 1 sobre S más 1, su transformada Z sería 1 menos C a la menos T, Z a la menos 1. Sería la transformada Z de ese segundo término. Entonces, si yo saco como un denominador, yo saco un común denominador a esa expresión, ¿sí? Este le saco el común denominador. Ese común denominador sería este término. Luego seguiría este segundo término. Y aquí quedaría menos 1 más Z a la menos 1. Haciendo el común denominador, ¿no? Bien. Y finalmente esto sería, todo esto sería, este se cancela con este del denominador. Bien. Y en el numerador, el 1 con el menos 1 se cancelaría y me quedaría en el numerador después de hacer todas las operaciones algebraicas, me quedaría así. Esa sería la expresión que iría en el, que sustituiría a Z retenedor de orden 0 por G de S. Esto que está aquí, pues no es otra cosa que esta expresión, ¿no? Esto que está aquí. Lo copio. De hecho, lo copio. Aquí está. Eso es lo que iría ahí en la sustitución. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Sí? Entonces, lo que resta es hacer la sustitución y determinar la estabilidad. Bien. Entonces, lo voy a escribir en potencias positivas. Lo voy a escribir en potencias positivas. Z entre Z menos 1. Y aquí sería igual a 0.5. Y aquí iría 1 menos D
a la menos t entre z menos e a la menos t. Finalmente, sustituyendo para obtener la función de transferencia en lazo cerrado, este me quedaría gc de z por el retenedor de orden 0. Entonces aquí tengo la g de z, gc de z es esta, aquí la tengo, por la transformada z del retenedor y la planta, que aquí la tengo, entre 1 más exactamente la misma cantidad. Uy, no puedo copiar. Exactamente la misma cantidad, ¿no? Y nuevamente, al hacer toda la operación de medios por medios y extremos por extremos, ¿no? Al hacer toda la operación de medios por medios y extremos por extremos, tendríamos que encontrar esa relación. Tengo que encontrar esa relación, ¿no? Aquí esto lo copio, lo voy a copiar tal y cual. Este también lo copio tal y cual. Aquí. Y aquí sería el común denominador de esta expresión. Entonces aquí sería el común denominador de z menos 1. Y aquí sería z menos e a la menos t. Esta expresión es el primer término de ese numerador más 0.5 ki que multiplica a 1 menos e a la menos t por z, ¿no? Entonces, sí es una serie de operaciones que deben de tener cuidado. Y finalmente, al hacer medios por medios, extremos por extremos, me quedaría 0.5 ki que multiplica a 1 menos e a la menos t por z. Y aquí en el denominador quedaría toda esta expresión. La voy a copiar. Ahí estaría ese polinomio denominador. Y el que me interesa en particular, pues es ese polinomio denominador. El polinomio denominador es el que me interesa. Entonces, ese polinomio característico es el que me interesa a mí. En particular sería z cuadrada menos 1 más e a la menos tz, factorizando, más e a la menos t, más 0.5 ki por z, menos 0.5 ki por e a la menos t. Y este 0.5 ki lo voy a meter acá en la expresión. Y quito la z. Oh, no sé qué hice.
Perdón, aquí moví otra vez sin querer. 0.5e a la menos t por KI. Nada más lo reescribí. Bien, y este es el polinomio característico. Ese que está ahí es el polinomio característico. Entonces, de ese polinomio característico, tengo que aplicar el criterio de estabilidad de Yuri. No sé si hasta ahí hay dudas, es mucho procedimiento, pero bueno, pues hay que tener mucho cuidado ahí a la hora de hacer todas las operaciones, que es lo más complicado. Pero vas haciéndolo segmento a segmento y los vas juntando, ¿no? Entonces el objetivo final era encontrar ese polinomio característico. Bien, no sé si hay dudas hasta ahí. Ok, perfecto. Entonces ahora del polinomio característico, ustedes tienen que ver las condiciones, ¿no? Para ver si se cumplen las condiciones de estabilidad. Entonces, de las condiciones de estabilidad, una es que f de z evaluada cuando esta expresión lo evalúas en z igual con 1, o sea, una condición es cuando eso lo evalúas en z igual con 1, esto debe ser mayor que 0. Hay otra condición que dice que cuando esa expresión hoy no sé, tengo problemas con mi mouse. La otra condición es que cuando esto lo evalúes en z igual a menos 1 y el grado de la variable compleja mayor es par, debe ser mayor que 0. Y la última condición es que el valor absoluto, aquí tenemos que poner el valor absoluto de menos 0.5, esto debe ser menor que el coeficiente de la s cuadrada, menor que 1. Esas son las tres condiciones que tú tienes que evaluar para verificar la estabilidad. Y teniendo esos tres elementos, pues tú ya puedes determinar si el sistema es estable o es inestable, e inclusive pues determinar el rango de estabilidad a partir de la ganancia KI, que era el problema, ¿no? ¿Sí? Entonces empieza. No, porque ¿cuántas filas vas a tener? ¿Cuántas filas, de acuerdo al arreglo, cuántas filas tendrías? Por el grado de la variable compleja. Entonces, en el polinomio característico, el grado es 2. ¿Sí? Entonces tendrías una sola fila, porque la última fila sería 2n menos 3. 2n, donde n es el grado de la variable compleja. 2 por 2, 4, menos 3, 1. Entonces tendrías una fila. Y esa es la única que tú tienes. Entonces no necesitas, trazar la tabla, ¿no? Cuando el grado de la variable compleja es 3, 4, 5, ahí sí necesitas la tabla porque ya crecería el número de filas. Entonces, si n vale 2, no tendrías fila, ¿no? ¿Sí? Sí, porque la fórmula, la última fila es 2n menos 3. 2 por 2, 4, menos 1. Perdón, menos 3, 1. Entonces tendrías una sola fila, no tendría caso. Entonces aplica, las tablas aplica siempre y cuando tu polinomio característico sea un grado mayor que 2. 3, por ejemplo. ¿Sí? 2 por 3, 6, menos 3, tendrías 3 filas. ¿Sí? Entonces aquí no necesitas trazar el arreglo y únicamente sacando los tres primeros términos, esas tres condiciones es suficiente para verificar la estabilidad. ¿Sí? Entonces, de esta primera condición, agarro el polinomio, lo copio tal y cual, ¿no?
Entonces, este sería f de z, evaluado en z igual con 1. Entonces aquí tendría yo 1 al cuadrado, y este sería un 1. Entonces al hacer las sustituciones, esto me quedaría 1 menos 1 menos e a la menos t menos 0.5 KI menos 0.5 e a la menos t KI. De la sustitución, de esa sustitución que estoy haciendo. ¿Sí? 1 menos e a la menos t menos e a la menos t menos 0.5 KI. Entonces, esto ¿cuánto me daría? ¿No? Menos 0.5 KI. 1 menos 1, 0. ¿Sí estará bien el polinomio? Es este, ¿no? Aquí es negativo, perdón. Porque este es negativo y este lo metí aquí. Para que sea positivo, este tiene que ser negativo. Aquí, perdón. Bien, aquí hay un error en este. Porque este es 0.5 KIZ, entonces al meterlo en el paréntesis, tiene que ser negativo. No sé si lo observan. Por lo tanto, esto debe ser positivo. ¿Sí? Entonces, 1 menos 1, esto es 0. Este me quedaría menos e a la menos t, y aquí puedo factorizar la KI. De aquí puedo factorizar KI. ¿Sí? Bien. Entonces, puedo factorizar KI y me quedaría 0.5 KI 1 menos t debe ser mayor. Este 1 menos 1 es 0 y este e a la menos t pasa del otro lado y me quedaría como e a la menos t. ¿Sí? Lo cual implica que KI debe ser mayor a la menos t entre 0.5 que multiplica a 1 menos e a la menos t. Esa sería la primera condición. Luego vienes y verificas la segunda condición. Entonces, esta sería la segunda condición. ¿Sí? Entonces, vuelvo a copiar otra vez el polinomio. O aquí lo hago, menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado me queda 1. Más 1 más e a la menos t. Menos 0.5 KI. Menos 0.5 e a la menos t por KI. Este sería la evaluación cuando z es igual a menos 1. Menos 1 al cuadrado 1, menos por menos da más, 1 más e a la menos t, menos 0.5 KI, menos 0.5 e a la menos t KI. ¿Sí? Entonces, aquí sería 2 más e a la menos t mayor que, y paso las KI que son negativas, las paso del otro lado para considerarlas positivas. 0.5 KI 1
más E a la menos T. Factorizando el 0.5 KI. Y por lo tanto, KI tiene que ser menor a 2 más T a la menos T entre 0.5, 1 más T a la menos T. Esa sería de la tercera condición. De la segunda condición. Y ahora nos faltaría únicamente la tercera condición. ¿Sí? No sé, ¿cómo ven? ¿Cómo ven hasta ahí? ¿Sí? Ah, pues es lo mismo, es lo mismo. Debe darte lo mismo. Debe darte lo mismo. Si lo sustituyes, te debe dando el mismo polinomio. Hay que revisarlo, a lo mejor por ahí tengo un error de signo, pero la metodología en general es así. Bien, y de la tercera condición, como es el valor absoluto, entonces debe ser menor que 1 el valor absoluto, y este valor absoluto es menor que 1 y mayor que menos 1. Y de ahí salen las otras condiciones. ¿Sí? Entonces de aquí saldrían dos condiciones más. Que KI sea menor a 1 entre 0.5 E a la menos T de la primera de la condición de la positiva y de la condición de la negativa, que KI sea mayor yo creo que hubiera sido más fácil darle los valores. Yo creo que sí, ¿no? Así lo puse ahorita, pero tienes toda la razón. Es mucho más fácil y ya te quitas tantas operaciones matemáticas, ¿no? Esas son las condiciones, pero sí, yo creo que tienes razón. Sería más fácil haberlo sustituido desde aquí, ¿no? Desde aquí los valores, desde aquí, ¿no? Sustituyo los valores numéricos y ya sería mucho más fácil, pero el proceso es exactamente el mismo, ¿no? Si quieres me dices cuál fue el periodo de muestreo indicado ahí y lo sustituyo. 0.1, entonces aquí lo sustituyo. Entonces, este es el polinomio característico, z cuadrada menos z, aquí está, ¿no? Z cuadrada menos z menos e a la menos t, más e a la menos t, 0.5 ki z menos 0.5 e a la menos t ki. Y aquí lo ordené, sería z cuadrada menos 1 más e a la menos t menos 0.5 ki. Y aquí yo podría, antes de hacer todas las operaciones, sustituir el valor de e a la menos t. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, e a la menos 0.1, 1 más esto, sería 1.9. Y esto, perdón, creo que tengo problemas con el mouse. Sería 0.5 por e a la menos 0.1, ¿no?
Y esto si lo evalúo, sería 0.45. Por lo tanto, esto me quedaría z cuadrada menos 1.9 menos 0.5 KI menos 0.45 KI. Y esto es igual con 0. Y ya lo haces en valores numéricos. O agarras esto y sustituyes los valores numéricos, como gustes, ¿no? Sí, cualquiera de la metodología, pero en general así es, ¿no? E a la menos 0.1 me da 0.904. Entonces aquí lo puedes evaluar. O sea, aquí también lo podrías evaluar, ¿no? Entonces, esto es en forma general. Y en forma particular, pues ya lo evalúas dependiendo de los datos. Por ejemplo, este sería 0.1, ¿no? Y entonces, pues aquí lo metes a la calculadora y evalúas aquí, por ejemplo, K, esto es 19. K tiene que ser mayor que 19, ¿no? Este, por ejemplo, pues lo sustituyes, ¿no? Hay que ver si no hay algún error en el procedimiento. Ahí arriba, a lo mejor me equivoqué en algo, pero en general esto sería el procedimiento a seguir. Este sería el procedimiento a seguir en general. 3. Por ejemplo, este K vale 3. Bien. ¿Cómo ves? Creo que la solución la tengo. No sé dónde. Sí la tengo, pero no me acuerdo en dónde lo dejé. Pero te puedo dar la solución exacta. Bueno, aquí está, ¿no? Y ya lo vas sustituyendo. Entonces, este lo sustituyo aquí de una vez también, pues, para que tengamos los valores. ¿Sí? Este lo sustituyo aquí. Por 0.1. Entonces, este lo evalúo numéricamente. 2.2. Y este sería... por supuesto, menos 2.2. Ahí está. Entonces ya tienes todas tus condiciones. Prof, nada más que el de hasta abajo no sería mayor, o sea, que hay mayor. A mayor, así, mayor. Sí, mayor. Cierto, tienes razón. Entonces hay que revisarlo. Yo creo que por ahí debo tener algún error, porque no me acuerdo que me hayan dado valores de esta forma, ¿no? Entonces, es 0.5. Aquí está, factoricé. E a la menos ts. Esto es cierto. Factorizamos, b vale menos 1. Esto es cierto. 1 menos z a la menos 1 menos, esto es cierto. Saco el común denominador. 1 menos c a la menos tz a la menos 1, menos 1 más z a la menos 1, esto es cierto. Y esto sería 0.5. 1 menos c a la menos tz a la menos 1, 1 menos 1 factorizado, esto es cierto. Hasta aquí estamos bien. ¿Sí?
Esto es correcto. Y luego lo multiplico por el KI Z menos 1. Z menos 1, Z menos E, más 0.5 KI Z, 1 menos E a la menos T. Esto está bien, ¿sí? Y aquí en la factorización me quedaría Z cuadrada menos Z menos E a la menos T Z más E a la menos T más 0.5 KI E a la menos TZ, toda esta expresión que quedaría 0.5 KI 1 menos E a la menos T Z, ¿no? Y eso es lo que tengo que factorizar. Entonces aquí sería Z cuadrada, eso está bien, y aquí factorizo, ¿no? Factoriza el signo negativo, factoriza el signo negativo. Ah, este es Z, perdón, aquí hay un error, miren. Este debe ser Z porque no lo estoy multiplicando por aquí. Entonces debe ser 1 menos 1 más E a la menos T. Esto no existe. No sé si lo visualizan. ¿Sí? Aquí sería más 0.5 KI menos 0.5 KI ahí está, aquí está. Ah, este puede ser mi error. Este es mi error, más bien, no puede ser. Este es mi error, ¿sí? No sé si lo observan. Entonces, bueno, la metodología es similar, pero este debe ser el polinomio, ¿no? Este debe ser el polinomio del cual ustedes tienen que hacer la expresión. Y yo creo que sí, como dice Naomi, sería más fácil si sustituyo el E a la menos T directamente y ya no arrastro todas las operaciones algebraicas, ¿no? Entonces yo creo que sería mucho más fácil sustituirlo aquí y hacer todas las operaciones. No sé si, ¿cómo ven? ¿No? Entonces aquí sería E a la menos 0.1 0.9, entonces aquí sería más 0.9 y aquí sería 1 más E a la menos T. Y este lo evalúo numéricamente y me quedaría, pues sí, pues 1.9, aquí está, ¿no? Y aquí sería 0.5 KI más 0.5 KI menos perdón, ahorita tengo que conectar la computadora. 0.5 por E a la menos T. ¿Sí? Caí. 0.45. Entonces aquí esta expresión que está aquí lo puedo factorizar todavía más. No sé si lo observan. ¿Sí? Que sería esa factorización que me hace falta. Creo que estoy haciendo muchas operaciones aquí. Pero esa sería la operación que me daría falta aquí. ¿Cuánto sería? 0.5
Dejen conectar mi computadora, perdón. ¿Cuánto sería 0.5 menos 0.5 por E a la menos 0.1, que sería la factorización de esta expresión? ¿No? 4.78 por 10 a la menos 2. Eso es lo que hay aquí. En este término. No sé si lo alcanzan a visualizar. ¿No? O la otra, yo creo que sería la más fácil. Sustituirlo desde aquí. Y ya no traerme todas esas operaciones. Desde aquí yo lo podría haber hecho. Y, y sería mucho más simple, ¿no? Y así ya me quito el traerme todas las operaciones algebraicas que se están haciendo. No sé cómo ven. Sí, mejor. Sí, ¿no? Y así ya me quito todas las operaciones algebraicas que yo tendría aquí. Entonces, por ejemplo, este sería 0.5 por 1 menos c a la menos t entre z menos t. Entonces, lo puedo simplificar mucho más. 0.5 por 1 menos t a la menos 0.1. Eso sería el numerador. .78 por 10 a la menos 2. Esto sería otro 0 aquí, a la menos 1, a la menos 2, 0.04. Y el e a la menos t solita, 0.9. Entonces, esto yo creo que hubiera sido más fácil agarrar 0.047 entre z menos 0.9 y me quito muchas complicaciones, ¿no? Como ven. Es más, también lo podemos evaluar en MATLAB. Sí, pues aquí lo evalúo en MATLAB y ya llego a la expresión también, ¿no? Y ya verificamos si estamos bien desde un inicio. Aquí está MATLAB. Déjame que abra, que tengo varias cosas abiertas al mismo tiempo. Entonces, déjenme ver qué sucede. El numerador, ¿cuánto es el numerador en MATLAB? 0.5 S más 1, ¿no? 0.5, 1, 1. El periodo de muestreo es 0.1. ¿Sí? Entonces, su transformación será es igual a transfer function nz dz, t, ¿no? Esa sería la transformación en z, y esta debe ser la que nosotros tenemos aquí, ¿no? Z 0.047 entre z menos 0.9. ¿Está correcta? Esto que está aquí es correcto. Esto que está aquí es correcto, ¿no? Y ya luego
únicamente lo que tendríamos que haber hecho es sustituirla aquí. Esta. Sustituirlo aquí. Bien. Y hacemos las operaciones correspondientes. Ahí está. Y aquí se quedaría esto es lo mismo y sería 0.047 KI por Z. Y al hacer medios por medio y extremos por extremos, ya tengo que hacer las operaciones nada más. Esto se cancela. Sería 0.7 KI que multiplica a 0.047 Z. No sé por qué, no tengo problemas con el mouse, perdón. Entonces, así, así. Y este quedaría exactamente lo mismo acá, ¿no? Esa sería la expresión final, ¿no? El polinomio característico sería z cuadrada menos z menos c a la menos tz más c a la menos t más 0.45 KIZ, ¿no? Entonces aquí lo voy a escribir 0.5 por 0.047, 0.023. Entonces este producto sería 0.023, 0.0235 KIZ. Y mucho más simplificado, ¿no? Mucho más simplificado que esto que está acá, ¿no? Voy a dejar las tres condiciones. Al final es exactamente lo mismo. Y aquí sería z menos 1, z menos 0.9. ¿Sí? Este sería z menos 1, z menos 0.9, más 0.047 KIZ. Esto lo multiplico. Esta es la operación que hicimos ahorita. Y aquí me quedaría... quedaría así, ¿no? Déjenme estructurarlo, reordenarlo. No sé, más 0.0. Aquí, este lo vamos a reordenar, ¿no? Sería menos z 0.9 menos 0.9z más 0.9, ¿no? Así quedaría finalmente. No sé cómo ven. (23.5KI) menos 1.9, menos 1 menos 0.9, menos 1.9, 0.235 KIZ, aquí está. Este sería por Z más 0.9. Esas serían las condiciones. Esto lo voy a borrar para hacerlo nuevamente. Así. Bueno, voy a borrar todo esto, no sé qué. Voy a borrar todo esto, ¿no? Ahí está. Este también lo voy a borrar.
después de las operaciones, eso sería el polinomio característico. Aquí está el polinomio característico. Y eso es ya haciendo la evaluación. Ahora sí, pues lo que resta es, ¿cómo se llama? Lo que resta es la evaluación. Entonces agarro el primer término. Y lo evalúo en z igual con 1. Entonces en z igual con 1 me quedaría, cuando z vale 1 aquí sería, quiero copiar todo, voy a copiar todo. Entonces aquí lo copio. Este z lo evalúo en 1. Este z vale 1. 1 al cuadrado pues me queda 1. Y esto debe ser mayor que 0. Esa es la primera condición. Bien. Entonces 1 más 0.9 sería 0.9. Es más, este paréntesis lo puedo quitar porque está sumando positivo. Menos 1.9, me queda 0.023 KI mayor que 0. Esto implica que KI debe ser mayor que 0. Esa sería la primera condición. La segunda condición es que f de z, evaluado en z igual a menos 1, debe ser mayor que 0. Esa sería la segunda condición. Se lo copio. Agarro el mismo polinomio. el mismo polinomio. Y ahora donde vea z cuadrada, sustituyo por menos 1. Este z sustituyo por menos 1. Y esa sería la expresión. Y ahora lo que tengo que hacer es la evaluación. Menos 1 al cuadrado 1. Menos 0.0235 KI. Más 1.9 más 0.9. Y esto debe ser mayor que 0. Bien. Ahora el KI lo paso del otro lado de la igualdad y me quedaría, de este lado quedaría, voy a escribir todo, 1 más 1.9 más 0.9 mayor que 0.0235 KI. ¿No? Y de aquí despejo KI. KI tiene que ser menor que 1 más 1.9 más 0.9 entre 0.0235. ¿No? ¿Medio negativo? Porque aquí está 1.9. Copié mal, perdón. 1.9. 1, 1.9, 0.9. Perdón. Me da 161. Esto es igual a 161.7. No sé si así les daba los números a ustedes. 161.7. ¿Sí? Y finalmente la última expresión es que este término, ese es el término independiente, 0.9 en valor absoluto debe ser menor que z cuadrada. Si lo cumple, entonces la condición para que el sistema sea estable es que KI sea menor a 161.7 y mayor a 0. Ese es el rango de estabilidad, ¿no? De las condiciones que estoy obteniendo. Salvo que por ahí se me haya ido otro problema de signo, ese sería el rango de estabilidad, ¿no? Entonces vamos a verlo aquí. Me hace falta el controlador, ¿no?
Entonces me hace falta multiplicarlo por esa es la planta, y el controlador es Z entre Z menos 1. Ese sería el controlador, ¿no? KI Z entre Z menos 1. Bien, entonces este sería el rango de estabilidad. ¿Sí están de acuerdo? Entonces puedo esto multiplicarlo por el polinomio característico. O sea, el polinomio característico sería, este sería el polinomio característico. Ese sería el polinomio característico. Y KI igual a 161.7. Entonces, KI igual a 161.7. Y mi polinomio característico sería Z cuadrada por KI menos 1.9 a 0.9. Ese sería el polinomio característico. Y si saco las raíces, debe haber una en menos 1, 1. Este se aproxima a menos 1. Entonces, este es el rango de estabilidad. Y con eso ya podemos visualizar que al sustituir KI en el polinomio característico, una de las raíces tiene que estar forzosamente sobre el círculo unitario. Y aquí observamos que este está muy cercano al círculo unitario, menos 0.9995. Entonces, por ahí, por los redondeos, pues ha de haber sucedido. Entonces, este es el valor de KI que hace que el sistema sea críticamente estable. No sé cómo ven. Sí, el valor máximo, porque el mínimo es 0. No sé cómo ven el procedimiento. Es un poco largo, pero bueno, esa es la metodología a seguir. O sea, el 161.7 es el valor de KI que ubica los polos sobre el eje imaginario. Claro, porque es el que hace... Ah, no, sobre el eje imaginario no. Este es sobre el círculo unitario. Este es sobre el círculo unitario. ¿Quieres que haga sobre el eje imaginario, perdón? ¿Esa era la pregunta? Sí, es que ese es el ejercicio. Ah, ok, bien. Este es el rango de estabilidad. Pero sobre el círculo, sobre el eje imaginario, entonces tú lo que tenías que hacer este es el polinomio característico. Este es el polinomio característico, no hay más, ¿sí? Entonces, para que el sistema, este polinomio característico te da los polos de lazo cerrado. Para que los polos estén sobre el eje imaginario, esto implicaría que tu parte real debe ser 0. ¿Sí? Entonces, de esta ecuación, ¿qué tendría yo que hacer para que no tenga parte real? O sea, si tú tienes x cuadrada más ax más b igual con 0, ¿qué tendría yo que hacer para que no tuviera parte real? O para que las raíces fueran imaginarias. Deshacerte de B. ¿Perdón? No sé, deshacerte de B. No, porque si me deshago de b, tengo parte real. O sea, si b vale 0, si vale 0, yo tendría x cuadrada más ax igual con 0, y podría yo factorizar, y tendría yo x más a. Y ahí tengo una parte real. Un polo en 0 y una parte real, ¿no? No me puedo deshacer de b. Sí. ¿Me tengo que deshacer de quién? ¿De A? De a. Porque si me deshago de a, tendría yo x cuadrada más b
Y ahora x sería igual, x cuadrada sería igual a menos b. Y si b es positiva, tendría raíces imaginarias conjugadas, raíces imaginarias con parte real 0. Sí, perdón, es que me estaba refiriendo a la B de la chicharronera, o sea, de la fórmula. Ah, ok, de la fórmula. Ah, pues Sí, está bien, perfecto, perfecto. sí, sí, por eso me Entonces, confundí. tienes razón. Ok, tienes toda la razón. Entonces, esto tiene que ser 0. No hay más. Eso tiene que ser 0. Y si eso es 0, entonces ahora el valor de KI debe ser igual a 1.9 entre 0.0235. Y si ese es el valor de KI, $80.8. Si ese es el valor de KI, entonces las raíces tienen parte, parte real 0 y están sobre el eje imaginario, con KI igual a 80.8. Entonces vamos a darle KI 80.8. 80.8. Ese es el valor de KI ahora. Voy al polinomio característico, sustituyo el valor de KI y determino las raíces de ese polinomio. 0.0006. Bueno, pues ahí está, más o menos, ¿no? Se puede considerar que con estos décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, es casi 0. Entonces ahí tienes raíces imaginarias con parte real 0. ¿No? Entonces, en realidad, pues no, si esa era la pregunta, no era necesario hacer el análisis de estabilidad. Perdón, no supe cuál era la pregunta. Pensé que era estabilidad. Pero bueno, ese es el procedimiento. ¿Sí? Es más, desde aquí ya podrían ustedes haber visto la solución sin necesidad de sacar el polinomio, perdón, sin necesidad de sacar la estabilidad del sistema. ¿En el examen rápido va a ser con 2 decimales o con un decimal? No lo he hecho, pero ahorita lo empiezo a hacer con 2 decimales, está bien. O sea, digo porque, o sea, en el que nos subió de ejemplo, ¿está con 2 decimales o con un decimal? Que le subí, no me acuerdo, creo que era 2 decimales, creo. Es Okay. por los redondeos, es que como en Z ya todo se reduce dentro del círculo unitario, entonces tener un decimal sí afecta, ¿no? Puede ser 2 decimales, por ejemplo aquí en la solución .00, pues sí, el número de decimales sí, si te dijera un decimal, pues sí ya es 0, ¿no? Pero bueno, sí afecta, aquí sí los valores pequeños sí afectan. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Seguros? Déjenme hacer el PDF de esto. No tiene, ¿cómo se llama? Letras. Son puros cálculos, pero se los envío. O sea, no. Déjenme guardarlo. Aquí en escritorio, por ejemplo. ¿No? Ya se los mando por el chat. ¿Dónde quedó? Nada más. Uy. No sé dónde quedó. Puras fallas conmigo. Si neta lo vuelvo a guardar y se los envío, ¿no? Aquí está, ya lo vi. Entonces, ahorita se los envío.
Ya se los envié para que lo tengan. Sí. Y si pongo 80.85 también me sale mal en el quiz. Ah, ok. No sé, a lo mejor me equivoqué. Si quieren, mándenmelo. Bueno, ese es el procedimiento. No tiene puntaje de evaluación, ¿verdad? A lo mejor me equivoqué al meter la fórmula, pero ese es el resultado. O si no, si me dan... Yo me acuerdo que hice sí, pero lo hice en papel. Y ya tengo una solución, pero la hice en papel y quién sabe dónde habrá quedado. A lo mejor me equivoqué a la hora de sustituir los datos. Pero eso que acabamos de hacer, si no hay ningún error, sería la solución. Por aquí tengo uno, pero no. Es que hice varios ejercicios y de ahí seleccioné los valores, pero y ese no lo tengo aquí. En particular, no. Oh, si quieren, déjenme checarlo, pero esa es la solución. Ese es el procedimiento. El procedimiento es correcto. El procedimiento es correcto, ¿no? Entonces, a lo mejor yo me equivoqué al ponerle los valores numéricos de la solución. Y les tachó todos, ¿no? Si llegaron a la 80, pues sí. No sé, déjenme revisarlo entonces. Bien. De ahí pues tenemos que encontrar igual, es el mismo procedimiento, es el mismo, es el mismo procedimiento, únicamente que aquí pues es más fácil porque ahora KI vale 0, y nada más te quedaría KP. Y KP es directamente, la expresión sería la misma, pero en vez de GC, ahora, en vez de GC KI sobre S, tendrías ahora más simple porque sería sería una ganancia. Entonces aquí tendrías GC de S igual a KP, ¿no? Y tu polinomio característico sería exactamente el mismo. Este es la misma expresión, únicamente que las sustituciones ya serían más simples. Entonces, el G-ROC por G de Z es este. Este sería el G-ROC por G de Z. Ese es el mismo, ese no cambia. Ese no cambiaría, ¿no? Sería exactamente el mismo. Este no cambiaría, este es exactamente el mismo, ¿no? Este no se modifica. Tu función de transferencia en lazo cerrado en formato general sería lo mismo. La función de transferencia en el formato general sería lo mismo. Esto sería lo mismo, ¿sí? Y tu controlador es la ganancia proporcional. Entonces aquí quedaría aquí tendrías que hacer la sustitución ahora con los nuevos valores, ¿no? Por ejemplo, GC vale KP, entonces aquí entraría KP. GC o de Z, pues es esto que calcularon. Esto iría aquí. 1 más GC, ese sería la KP. Y ese sería tu nuevo polinomio característico, sería de la forma Z menos 0.9 más 0.047 KI. Ese es el nuevo polinomio característico, ¿no?
Entonces, ¿dónde dices que quieres tener a Z? Entonces, tú quieres, este es tu problema, que Z sea 0.5. Entonces, este Z lo puedes despejar de acá. Este Z lo puedes despejar de aquí. Te quedaría igual a 0.9 menos 0.047 KI. Y esto debe ser igual a 0.5. Y ahí despejas la KI. De ahí despejas el valor, ¿no? De ahí despejas el valor de KI. Entonces te quedaría 0.9 menos 0.5 entre 0.047. Entre 0.047. Y ese sería el valor de KI que ubicara el polo en esa posición. 8.5. ¿Sí? Entonces, si KI vale 8.5, el polo se ubica en 0.5. Sí, es lo mismo que la otra expresión, únicamente que en la otra eran raíces cuadradas, eran un polinomio cuadrático, por eso puedes tener más opciones. Pero este es un sistema de primer orden y nada más tienes un polo, por lo tanto el polo siempre va a estar sobre el eje real. ¿Sí? ¿Sí? Cuando la K es máxima. Pero ese es el criterio de estabilidad, ¿no? K máxima es para el criterio de estabilidad. ¿Me lo dejas ver? No seas mala. El sistema será estable si K es mayor que 0 e igual a menor que K máxima. Entonces, lo que tienes que hacer aquí es determinar el rango de estabilidad. Y esa K máxima es el valor del rango máximo de estabilidad. Entonces, cuando tú encuentres K máxima, el polo debe estar ubicado sobre el círculo unitario. Ok, sí, tienes razón. Me estás preguntando cuál polo vas a poner, ¿verdad? Ahí tengo otro error. Debí haber escrito que es el polo que está sobre el círculo unitario. Determine la ubicación del polo sobre el círculo unitario cuando... Sí, aquí tengo otro error, tienes razón, porque te van a dar dos polos, es cuadrático, te van a dar dos polos. Entonces ahí yo debería haber escrito el polo que está sobre el círculo unitario. ¿Cuáles fueron los polos que te dieron? ¿Cuánto, perdón? No te escuché. ¿Cómo se sacan los polos? Es que yo me quedé atorada en esa parte. ¿Sí encontraste K máxima? Déjeme copiar los datos. Espérenme. Entonces la GC de Z es K. Déjenme copiar los datos. GC de Z es igual a K. Y
de z es igual a z menos 1 entre z menos 0,5 al cuadrado. Z menos 0,5 al cuadrado, ¿no? Ese es el polo, esas es las funciones y ese es el diagrama a bloques. Entonces, hay que obtener el polinomio característico. Entonces, ¿me dejas compartir la pantalla? Ok, entonces, déjame compartir mi pantalla. Entonces, tu polinomio característico sería polinomio característico sería 1 más k que multiplica igual con 0. Y de ahí sacas el común denominador y te quedas con el numerador de la expresión. Y sería z menos 0,5 al cuadrado más k por z menos k. Y eso sería z cuadrada, el doble producto del primer término por el segundo, menos z, más el segundo término al cuadrado sería más 0,25, más kz, menos k, ¿no? Y esto sería z cuadrada, más k menos 1, z más 0,25. Faltó la K que estaba sola, ¿no? El menos K o ese. Ah, cierto, más 0,5 menos k, tienes razón. No lo estoy escribiendo, se me están yendo ahí los números. Z cuadrada menos doble producto más 0,25 más kz menos k. Ahí está bien, ¿no? ¿Sí? Y ahora tienes que encontrar la k máxima. Y bueno, es el rango de estabilidad. Entonces, nuevamente aplicas las expresiones. F de z. Cuando z es igual a 1, debe ser mayor que 0. Entonces, analizas los rangos de estabilidad. F de z, cuando z es igual a menos 1, como el grado de la variable del polinomio es 2, entonces debe ser mayor que 0. Y el valor absoluto de 0,25, el valor absoluto de 0,25 menos k debe ser menor que 1. Son las tres condiciones que deben de analizar. Y de ahí sacas la k máxima, ¿no? De ahí tendrías que sacar la k máxima. Entonces agarro la ecuación nuevamente. Agarro la ecuación nuevamente. Oh. Agarro la ecuación. Copié todo. Agarro la ecuación nuevamente. Y sustituyo cuando z vale 1. Entonces aquí sería 1 al cuadrado 1 más k menos 1z, porque z vale 1, más 0,25. Y esto es k menos k 0. Y esto me queda 0,25. El cual, pues sí es mayor que 0. Entonces la primera condición se cumple. De la segunda condición, nuevamente agarramos el polinomio. Y ahora cuando z vale menos 1, menos 1 al cuadrado, pues me queda 1. Cuando z vale menos 1, esto me quedaría menos k más 1. Esto sería así. 0,25 menos k, ¿no? Esto sería 2,25 menos 2k igual con 0. ¿No?
¿va? Esto debe ser mayor que 0. Esto debe ser mayor que 0. Y de aquí ya puedo sacar la condición, que K tiene que ser menor a 2.25 entre 2. Y ahí saco la otra condición de K. Y finalmente, pues haces las últimas expresiones, ¿no? Que 0.25 menos K sea menor que 1. Entonces, este debe ser menos 1 mayor a 0.25 menos K menor que 1. Y de ahí resuelves y ahí de las tres ves la intersección, bueno, de las últimas dos, porque la primera se satisface. Entonces, de estas tres ves el valor de K y ese es el valor de K máxima. La intersección sería el valor de K máxima, ¿no? Entonces, aquí sería 1.125. 1.125 y de aquí tengo que resolver estas dos, ¿no? Entonces aquí de la primera, del lado izquierdo, entonces K tiene que ser menor, K tiene que ser menor a 1.25 y de la otra condición K tiene que ser mayor, ¿sí está bien? 0.25 menos K 1.25 y de la otra K tiene que ser mayor, lo paso del otro lado, mayor a menos 0.75, ¿no? ¿Va? Ayúdenme, a ver, verifíquenlo si está bien. Y a mí también me dio lo mismo. En la segunda es 1.125, ¿no? En el 2.25 entre 2. Tiene el micrófono apagado, profe. Así, cierto, me equivoqué al copiarlo. 1.125. 1.125. Entonces, K mayor a menos 0.75. ¿Sí? Entonces, el rango de K pues sería la intersección de todos ellos. Entonces, K tiene que ser el K máxima. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es el K máxima? 1.125. 1.125. Entonces, esa es la K máxima. Entonces, vienes y sustituyes en el polinomio característico esa K máxima. Agarras en el polinomio característico esa K máxima. Y ya determinas la ubicación de los polos. Tiene el micrófono apagado de nuevo, profe. Sí, ahí están. Estos serían los valores. Como K es máxima y es el rango de estabilidad, pues el sistema es estable si solo si K es mayor que 0, pero menor a 1.125. Ese es el rango de estabilidad. ¿Qué sucede entonces cuando yo agarro el K máxima? Pues ya no es estable. Esto significa que en ese punto debe haber polos sobre el eje imaginario. Perdón, en el eje imaginario si estaríamos hablando de plano S, en el plano Z sobre el círculo unitario. Y ahí está, tienes un polo sobre el círculo unitario. Y yo en el problema, yo pedí el polo en el círculo unitario, pero nunca lo especifiqué. Tienen razón. Les va a dar dos polos. ¿Cuál polo tienen que dar? Pues no lo especifiqué.
Ahí yo lo debía haber especificado, el polo sobre el círculo unitario. Con K máxima, ¿cuál es la ubicación del polo sobre el círculo unitario? Ahí yo lo debía haber especificado, tienen razón. Bueno, pues son detalles que se me fueron ahí, perdón. Perdón por las confusiones. O sea, hubiera sido .875. No, había sido -1. Ah, ok. Sí, porque es el polo. Yo lo que debía haber escrito es con K máxima, ¿cuál es la ubicación del polo sobre el círculo unitario? Y es -1. Ah, ok, porque está tocando el círculo. Sí, que está sobre el círculo, así es, que está Ah, tocando el ok. círculo. Sí, tienes razón. Ah, ya Pero entendí. no lo especifiqué en el problema. Ahorita que me lo Ah, va. mencionó Naomi, no lo especifiqué, por eso la pregunta es ¿cuál polo quieres, no? Pues sí, tienen razón. Bueno, son detalles que debo de pulir. Bien, ¿cómo vieron? ¿Sí? ¿Sí quedó claro más o menos este asunto? Ok, bueno, déjenme dejar de compartir. Ok, no sé si tienen otra pregunta. Yo tengo dudas sobre la pregunta que tenía KP y KI sobre pero no sé si ya la explicó, pero creo que llegué tarde entonces. Sí, le expliqué, pero básicamente les mandé el archivo en Scientific World, ahí en PDF, perdón. Ok, No sé si lo puedas abrir y si quieres te lo platico rápidamente, no pasa nada. va, a ver, voy a ver. Mm, ¿Quieres que te lo comparta? Ah, sí, mejor. Es que estoy teniendo problemas para descargarlo. Ok, bien. Entonces es este. Déjame compartirlo nuevamente. Ujú. Es este, ¿no? Ok, Cuando KP vale 0, este es el valor del controlador, KI sobre S. Entonces, siguiendo el proceso para la reducción de álgebra de bloques, sería como el controlador tiene un retenedor, un muestreador antes y después, me quedaría GC de Z por el producto del retenedor por la planta. Entre uno más la suma de todos los lazos, nada más tenemos el mismo lazo. Entonces, lo que tengo que hacer es encontrar la transformada Z del controlador. La transformada Z del controlador es KI sobre S, factorizo la KI, aquí se me fue la KI, no lo había visto. Entonces factorizo la KI y me quedaría la transformada Z de 1 sobre S. Aquí está. En potencias positivas, Z entre Z menos 1. Y luego la función de transferencia, perdón, la transformada Z del producto del retenedor por la planta. Entonces aquí está el retenedor y esta es la planta, 0.5 S más 1. Entonces hicimos la operación por fracciones parciales, encontramos el valor de A y B. Y al hacer las operaciones, todas las operaciones como un denominador, etcétera, llegamos a esta expresión, 0.047 entre Z menos 0.9, y lo verificamos en MATLAB, ¿no? Entonces, con eso, sustituimos KI entre Z menos 1. Aquí está el valor de KI entre Z menos 1. Esta es. Luego, esta es la planta. Lo sustituyo. Y en el polinomio denominador, pues sería lo mismo. Posteriormente sacamos el común denominador y medios por medios, extremos por extremos, encontramos el polinomio característico. Aquí en este ejercicio encontramos el rango de estabilidad. Aquí encontramos el rango de estabilidad con el mismo procedimiento. igual usando las condiciones, ¿no? Las que vimos la clase pasada. Sí, así es, aquí están. Que f de z evaluado en z igual a 1 sea mayor que 0, que f de z evaluado en z igual a menos 1 sea mayor que 0, y que 0.9 el término independiente sea menor que el coeficiente de z cuadrado. Entonces lo sustituimos
y determinamos los valores del rango de estabilidad. Este fue el rango de estabilidad. Y luego la pregunta fue, bueno, no quiero el rango de estabilidad, quiero saber dónde las raíces son, están sobre el eje imaginario. Sobre el eje, así es, sobre el eje imaginario, esa fue la pregunta. Entonces yo les decía, bueno, si tú tienes un polinomio de la forma s cuadrada más as más b, ¿qué tengo que hacer ahí para que no tenga parte real? Que las raíces estén sobre el eje imaginario. Entonces la respuesta fue si haces a igual a 0 y b es positivo, entonces te quedaría s cuadrada menos b, perdón, igual a menos b, y las raíces de esto serían más menos j raíz de b, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer es encontrar o hacer que ese término coeficiente de la S sea 0. Entonces, es lo que hicimos. Aquí agarramos el coeficiente de la Z, lo hicimos 0, y encontramos el valor de KI. Entonces, con este valor de KI, cuando KI vale 80.8, ese término A vale 0, evidentemente. Entonces, yo tendría raíces Z cuadrada igual a menos 0.9, y esa raíz cuadrada de 0.9 es el valor de los polos sobre el eje imaginario. Así, a Eso grandes fue como rasgos. usando la fórmula cuadrática, ¿no? Claro, Lo por de supuesto. azul. Sí, Ok. porque es el polinomio característico. O sea, este polinomio característico es cuadrado. El polinomio característico es cuadrado. Entonces, pues como es un cuadrático, pues, pues aplican las mismas reglas. No importa que si es de plano S o plano Z, no importa, ¿no? Aplican las mismas reglas del álgebra. Entonces, si hago ese término coeficiente de la Z 0, mis raíces serían imaginarias conjugadas. Ok. ¿Bien? Sí. Sí, gracias. No, ¿de qué? Bien, perfecto. ¿Cómo ven? No, la forma más fácil es resolverla. Resuelve la ecuación y ya. Y ahí te vas dando cuenta cómo es la solución. ¿No? ¿Tienes ahí las gráficas y la función? Profe, una cosa. Sí. En las gráficas están como retroalimentadas porque como que se van sumando, ¿no? No. Ese es, dicen, a ver, déjame ver arriba más o menos lo que pedí. Dice, en la siguiente figura se muestran 5 respuestas al escalón unitario y 5 sistemas de primer orden. Analizar las respuestas, no, es enlazo abierto. Es enlazo abierto. Entonces, esta es la función. Y tú lo que tienes que hallar es, si le inyectas un escalón unitario, sin retroalimentación, si le metes un escalón unitario, te resulta, ¿no? Entonces, lo que tendrías que hacer es, pues lo más fácil es resolverla, ¿no? Tienes que resolverla, esa sería la más fácil. La otra, pues, es ver cómo están ubicados los polos y con ello tienes la respuesta. Por ejemplo, si esta es por ejemplo, aquí, para el sistema que está en 1, el polo está en -1. Si el polo está en -1, está sobre el círculo unitario y es críticamente estable. Pero el 5, también el polo está sobre el círculo unitario. Entonces, el 1 y el 5 te dan sistemas críticamente estables, ¿no? El 1 y el 5 te darían críticamente estables. Entonces, el 1
o el 5 puede ser el A, ¿no? Por ejemplo, el polo que está en menos 0.5 y el otro que está en 0.5, 3 y 4, son sistemas estables, ¿no? Son sistemas estables. Entonces, esos sistemas estables te puede dar el E o el B, porque son sistemas estables, ¿sí? Entonces, el 2C también es un sistema estable, el polo está en el origen, ¿no? Entonces, pues ahí tienes una idea general de cómo podrían ser las respuestas. Entonces, en conclusión, 1 y 5 tiene que ser A y D, no hay más. El 3 y el 4 son estables, tiene que estar entre el E y el B. Y el 2, pues aparentemente tendría que ser el C, aparentemente. Pero pues para eso lo solucionas. Entonces, si me permiten compartir la pantalla, ahorita lo hacemos. Entonces, tú tienes una función g de z que es igual a 1 sobre z y r de z es igual a z entre z menos 1 porque es un escalón, ¿no? Y de z ¿quién es? Pues la señal de salida, g de z por r de z. Y esto sería 1 entre z menos 1. Esa sería la expresión, ¿no? O en potencias negativas también, para que agarremos las tablas. Una lo pueden resolver por tablas, o dos por división algebraica. También lo podrían haber hecho por división algebraica para darle los valores, también es lo mismo. Entonces, ¿qué significa? Esta g de z por rz me queda z a la menos 1 entre 1 menos z a la menos 1, ¿no? Que sería z a la menos 1, 1 entre 1 menos z a la menos 1. Perdón, aquí 1. Entonces, ¿quién será y de kt? O y de k, si quieren, y de k. ¿Qué cosa es eso? Z a la menos 1 entre 1 menos z a la menos 1 se parece al escalón, pero no es un escalón. Bueno, sí es un escalón, pero retardado, ¿no? Y de k es u de k menos 1. Entonces, esa sería la respuesta. Entonces, veo cuál es el escalón que está retardado un periodo de muestreo y esa sería mi solución. Si lo regresa, si ponen la gráfica, perdón, pones la gráfica, ¿no? O no sé quién la puso ese rato. Sí. Aquí está. Es un periodo retardado, un periodo de muestreo. Aquí está. ¿Sí? Y esa era la forma de solucionar, la forma más simple. ¿Sí? Y la otra, pues, ubicando los polos, ¿no? Por ejemplo, el círculo unitario, en el plano S de 0 a menos infinito se transforma entre 0 y 1. Entonces, el polo que esté en 0.5 es el que te da la respuesta suave sin sobrepaso. Y la otra es la que te da la respuesta estable, pero alternando los signos. Entonces, esa sería también otra forma de hacerlo, ¿no? Creo que sería la forma más fácil. Pero sí tendrían problemas cuando el polo está en 1 y cuando está en menos 1. Entonces, sí, calcúlenlo y con la transformada Z inversa y pueden encontrar la solución. ¿Sí? Ok. Dime.
Por el que había que encontrar la KP, solamente era también con el PDF. También se puede hacer con la explicación del PDF, ¿no? Perdón, no te escuché, Enrique. Para determinar la ganancia KP, en el mismo que es el del PDF, Ajá. ¿podemos usar ese mismo? O sea, ¿se explica igual con ese o...? En el PDF, para encontrar el valor de KP, para que sea estable, o para que sea, ok, sí, para que, perdón. Para que Z sea 0.5. Sí, es lo mismo, es exactamente lo mismo, y es más fácil porque ahora es una ecuación lineal. Sí, claro, pues es exactamente lo mismo, creo que no lo escribí aquí, pero déjame ver, creo que lo tengo, no, creo que no lo escribí, pero sí es exactamente lo mismo. Aquí lo tengo, déjame ver si lo comparto. Gracias. Sí, aquí está. Entonces, es este, ¿no? Es este. Entonces, ahora GCDZ pues vale KP, aquí está KP. Y GROC por GDZ lo sustituyo y me queda esta expresión. Entonces, tú quieres que Z sea 0.5, entonces despejo la Z, 0.9 menos 0.47, y esto es 0.5, y de ahí despejo, aquí de ser KP, perdón. Ahí de ser KP, perdón. Y de ahí despejo el valor de KP. Sí, pero es lo mismo, agarras el polinomio característico, exactamente lo mismo. Recuerda que el polinomio característico es el que te dice dónde están ubicados los polos. Sí. ¿Sí? Ok, pues perfecto. ¿Dudas ya no? Bueno, perfecto. Yo tengo una. A ver, dime de una vez. Si Naomi me puede hacer el favor de compartir su pantalla con las grafiquitas. Con las gráficas. Sí, la tiene Naomi. Ajá. Es que le puedo decir cómo yo lo hice y a ver si está bien o Naomi Claro, me no, a ver, sabe. dime. Mira, por ejemplo, en la primera, lo que yo hice de que pues agarré la igualdad de las tablas, de que esto, bueno, en discreto es igual a esto, ¿no? Sí, ajá, la ubicación del polo, ajá, a la K-1. Bien, perfecto. Ajá. Bueno, Sí, ¿estamos de acuerdo? Ajá, lo agarré para todo, de hecho. Para todos, sí, pues ya depende del valor pero ahí A vale en este caso. Perdón. Esa. Bien, perfecto. No, muy bien. Esa es otra solución. Se agarras a K-1 y le inyectas un escalón, ¿no? Y este es menos. Bueno, espero que se entienda que es menos. Sí, está bien. Entonces, en el primero saco A, que sería igual a -1. O sea, mi A sería -1 para que coincidiera con este. Y entonces -1. Y luego K tiene que ser mayor o igual a 1 con esta condición. Entonces, en el primer muestreo sería 0. Entonces, -1 a la 0 te da 1. Y, luego sería K2 -1. Me da -1 a la 1, me da -1. Y así, sucesivamente, ¿no? Esto que haces tú es válido. Sí, solo si la señal de entrada es un impulso. Si la señal de entrada es un impulso, estás en lo correcto. Pero aquí te hace falta ver el efecto que tiene el escalón.
Aquí iría multiplicado por el escalón. Entonces ahí te faltó nada más meter el escalón, pero tu idea es correcta, porque el comportamiento depende de los polos. Entonces aquí nada más tendrías que haber considerado el efecto del escalón, que sí esto te da una idea de cómo sería el comportamiento. Tienes razón, porque te estás basando en el polo. Nada más que la solución es, esto que estás haciendo es la solución cuando la señal de entrada es un impulso. Sí. ¿Sí? Se llama la respuesta al impulso o respuesta impulsiva del sistema, lo que tú acabas de hacer. Pero sí tienes razón, porque los polos te dicen el comportamiento dinámico del sistema. La única cuestión es eso, pero sí tienes razón. Tú lo que hiciste fue encontrar un parámetro y ese parámetro lo sustituiste aquí, ¿no? Y entonces este correspondería, y estás de acuerdo, ¿no? Pero fíjate que cuando K vale, cuando esto es 0, cuando K vale 1, aquí tienes un retardo, ¿no? Cuando K vale 0, este sería 0. Cuando K vale 1, este sería 1 menos 1, 0, a la 0 es 1, ¿sí? Entonces, pues sí, ¿por qué? Porque estás encontrando los polos. Bien, pero por ejemplo, sí, en realidad sí tienes razón, o sea, la idea es correcta. O sea, tu idea que estás haciendo es correcta porque estás encontrando la solución del polo. Y la respuesta depende de la ubicación del polo, y es lo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, si este vale 0, te quedaría a la z a la menos 1, se quedaría a la 0, ¿no? Y sería el polo que está en C. O sea, tu propuesta de solución es correcta. Ok. O sea, tu propuesta de solución es correcta. Nada más que el único comentario que yo tengo es que esto se llama respuesta al impulso. Okay, pero por supuesto la solución de todos depende de la ubicación del polo y el procedimiento, tu idea que tú tienes es correcta. Ok, sí, por eso le comentaba que era como si se estuvieran sumando, porque, bueno, este 1, luego lo sumo con este menos 1 y me va a dar esta como gráfica de... Sí, la secuencia, pues. Ajá. Entonces sí se van está sumando, bien. ¿no? Sí, Ok. sí, está bien. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, no se suman, sino nada más los vas visualizando en el tiempo, ¿no? Ok. Sí, está bien, es correcto. Sí, era lo único que me traía como conflicto, si se sumaban o No, porque, nada más es visualizarlo porque es en el instante 0, en el instante 1, en el instante 2 y así sucesivamente. Ok. Sí, es que si fuera así, no, la gráfica no debería de llegar hasta menos 1 en vez de 0. No, porque lo que tú estás haciendo es nada más considerando los valores de la ubicación del polo en los instantes de muestreo, pero el polo, la planta, pero la señal de entrada es un escalón. Evidentemente la respuesta no va a coincidir exactamente con lo que tú estás analizando, pero lo que tú hiciste es te da una idea de cómo serían el comportamiento dinámico, pero no es la solución exacta, porque lo que yo te digo que la señal de entrada es un escalón unitario y tú hiciste la respuesta al impulso, pero te da una idea de la solución del problema y con eso puedes determinar una solución, pero no, los valores que tú me estás obteniendo no van a corresponder exactamente con la solución del problema. O sea, si tú quieres visualizarlo, no lo vas a poder encontrar. Tienes una idea de la solución, pero no te va a dar los valores exactos. Porque nunca estás considerando el escalón. Ahí en lo que me mostraste, nunca consideraste el escalón. ¿Dónde estaba el escalón? No estaba. Pero agarraste el polo, hiciste un análisis de los polos y te diste una idea de cómo era el patrón de solución. Y sí te ayudó, por supuesto. Ah, oye. Ok, creo que ya, sí, creo que metiendo el escalón, ya entiendo. Sí, es que sí, porque la sí me respuesta dan es al exactamente escalón. los valores de las gráficas, si los voy sumando. Sí, pero no van a coincidir porque, te digo, te dio una idea de